Hola, ¿cómo les va? Hoy es la tercera parte de la serie del trauma. Primero hicimos el trauma primario, después hicimos cómo las personas con estrés postraumático o con un trauma infantil vivían la soledad. Y este es el tercer video en donde vamos a hablar de las adicciones. Y en eso incluimos la codependencia de las parejas narcisistas patológicas, de las parejas tóxicas, porque la codependencia es adictiva. Entonces, vamos a empezar este nuevo vivo que ustedes van a encontrar como siempre acá en YouTube, pero recuerden que en vivo y en directo es todos los sábados a las 4 de la tarde por el canal de TikTok. Así que, bueno, si a ustedes les parece, comenzamos con el tema. Lo primero que les quiero decir es que ustedes pueden entrar en internet y buscar y van a ver que existe un montón de estudios de muchas universidades de todo el mundo, ¿tá?, que identifican a el trauma infantil como uno de los potenciales más directos de las adicciones. Es decir, lo voy a decir de la siguiente manera. Se tomó a una enorme cantidad de gente que tenía adicciones de distintos tipos, no solamente a las sustancias o al alcohol, sino a otro tipo de adicciones. Se les indagó, se buscó y una enorme cantidad de personas hablaron de que habían sufrido de un trauma en la infancia, un maltrato profundo, falta de amor, abuso de algún tipo, golpes, no sé, abandono básicamente. Entonces, vieron que la relación entre un trauma primario y las adicciones posteriores estaba casi que íntimamente relacionado. Pero no es lo mismo decir que todos los que sufrieron un trauma infantil van a terminar siendo adictos o tener adicciones. No, el estudio fue al revés, de la adicción al trauma. Bien, ahora, ¿por qué tendría esa persona que sufrió abuso infantil y trauma infantil, por qué cae en las adicciones? Es decir, ¿de dónde viene la necesidad de la propia adicción? Para empezar, evidentemente es un intento de trabajar la herida de la infancia. Y entonces, ¿es eso lo que te lleva a depender de algo? ¿Para qué? ¿Para gestionar los conflictos? ¿Para poder comunicar de alguna manera lo que querés? ¿Cuántas personas que beben, que dicen, o las personas dicen que cuando beben logran hablar, se liberan, hablan, cuentan, se apoyan en el bar y te cuentan la historia de su vida? Es decir, puede ser que parte de las adicciones se utilicen o que sirvan para gestionar los conflictos, para poder comunicar, para poder elaborar las necesidades emocionales. Bien. El trauma puede ser con tu padre, ya lo saben, puede ser con tu padre, puede ser con tu madre, con tu abuela, con tu abuelo, generalmente con quien te crió. Puede haber sido un trauma con un maltrato físico, con un maltrato emocional, que hayas tenido un padre o una madre narcisista patológico o con alguna patología del tipo de la personalidad que básicamente hizo que no te quisieran, que quisieras que vos fueras otra persona en vez de la que eras de niño. Por eso les digo de ver el primer video de la serie. Ahora bien, casi todos nosotros, todos, de alguna manera nos ubicamos como en algún rango de trauma psicológico. Todos hemos pasado, es como un enorme espectro, ¿no? Todos hemos pasado o por alguna pequeña experiencia, por una experiencia más fuerte, por una terrible experiencia. Es como un terrible abanico, por eso se lo llama el espectro del trauma primario. Bueno, por ejemplo,
es que no consiguen disfrutar de la soledad. Por eso recomiendo ver la segunda parte que hablo de la dificultad de poder vivir o relacionarse en la soledad. No disfrutan de su soledad. Por ejemplo, no disfrutan estar tiempo a solas, ¿no? Con uno mismo. Y otra, por ejemplo, puede ser que se vea afectada las relaciones en general con todas las personas que lo rodean. No pueden tener pareja, no consiguen sostener las parejas, se relacionan con personas tóxicas, les va mal en el trabajo, se pelean. Es decir, hay un montón de formas de reconocer que hay una persona adulta que evidentemente no está o no ha podido gestionar completa o correctamente un trauma infantil. Pero yo quiero, y acá viene la parte, digamos, acá me voy a meter en un lío. Porque este video en realidad no es que yo quiera defender las adicciones. Solo quiero que miremos la adicción un minuto, por favor. Miremosla desde otro lugar. ¿Ok? Ustedes tienen que entender que cualquier acto de adicción, el que sea, siempre va a ser una defensa de la mente. ¿Y una defensa de qué? Es siempre la defensa ante un sufrimiento que no se puede soportar. ¿Está bien? Si ustedes hablan, por ejemplo, yo en una época atendía a niñas con anorexia, ¿no? O bulímicas, que también tiene algo de adicción eso, ¿no? Y decían que básicamente era porque no soportaban el dolor. Hay muchos adolescentes que se cortan, porque prefieren dominar este dolor ante la imposibilidad de dominar el verdadero dolor emocional oculto. ¿Está? Y ustedes saben que cualquier persona que siente dolor, si ustedes sienten dolor, lo que ustedes quieren es anestesia. Lo primero que piden es anestesia. Al dentista le dicen, ¿me vas a poner anestesia, no? Sí, por supuesto. Es decir, ante cualquier tipo de dolor, las personas buscan una sustancia, una acción, un consuelo para no sufrir tanto. ¿Ok? Bien. Les voy a hacer un paralelismo medio raro. Si yo les dijera que existe una pastillita que saca cualquier tipo de sufrimiento, ¿la tomarían? Si yo les digo que esa pastilla hay que tomarla todos los días, y además no solo hay que tomarla todos los días, sino que hay que tomarla 3 a 4 veces por día, pero te quita el sufrimiento, ¿la tomarían? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Ok? Bueno, hay un montón de personas que sienten la necesidad de que un objeto, una pastilla, una sustancia, una acción, una relación, algo, actúe como esa pastilla para que quita sufrimientos. ¿Entienden? Y si hay que hacerlo todos los días, lo hacemos todos los días. Y si estoy 40 años, estoy 40 años. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en relaciones con tóxicos o con narcisistas patológicos 10 años, 20 años, 30 años? ¿Hay alguien acá presente en la sala que haya tenido una relación de muchos años con alguien que los maltrató toda la vida? Bien. Entonces vamos a tratar de entender la adicción, pero sin juzgarlo. Un minuto por lo menos no lo juzguemos tan mal. Tratemos un minuto de entender algo de lo que está pasando, ¿ok? Porque hay una cosa que es la propia adicción tiene una lógica insuperable, y es que
El adicto a algo dice, donde yo estoy no la estoy pasando bien y quiero que algo me saque de aquí. Esa es la lógica imbatible de las adicciones. Bueno, pero acá hay que preguntarse, básicamente, la pregunta sobre la adicción. ¿Para qué las personas por qué o para qué las personas son adictas? ¿Para qué? ¿Para qué? Bien, ¿saben para qué? Es para evitar y controlar el dolor emocional, el dolor psíquico, el dolor que queda después de un trauma infantil. ¿Y qué es el dolor? ¿Qué tipo de dolor es? Es la pérdida de sentido. Hay un psicólogo muy conocido que se llama Viktor Frankl, que escribió un libro sobre el sentido de la vida. No sé si lo escucharon hablar alguna vez, que era un psicólogo que estaba en un campo de concentración judío y que él escribió sobre el sentido de la vida y que decía que los que habían perdido el sentido de vivir eran personas que se desaparecían, se morían, se entregaban al sufrimiento total sin defensa, sin nada. Es entregarse. El dolor es la pérdida de sentido. El dolor es el aislamiento, es estar atrapados, es la duda, todo el tiempo dudar, es la incapacidad de soportar los desafíos externos. Sea cual sea el nivel del daño que hayan sufrido, ustedes tienen que entender que las personas que tienen estrés postraumático o que han sufrido de estrés profundos de la infancia, todos ellos buscan algo que se llama refugio. Bien, y ese refugio, está bien, te puede dar una libertad temporal, no, y también es un refugio ilusorio, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿pero para qué sirve ese lugar de refugio? ¿Para qué sirve esa adicción como un refugio al dolor? Primero, que es lo que casi todas las personas dicen, y eso estoy hablando también, por ejemplo, los adictos al juego, no estoy hablando solo de las sustancias. Lo primero que dicen es que cuando están inmersos en el acto adictivo, se silencian las voces de la cabeza. Se esconde ese pensamiento negativo que da vuelta todo el tiempo. Es como si fuera que uno puede escaparse a los límites y a los confines de tu propio yo. Es esa necesidad de escapar de los sentimientos intolerables y del maltrato que nunca fue procesado. Es decir, la adicción en sí misma es una cosa muy compleja. Muy compleja. Osvaldo habla de goce. Bueno, Osvaldo, sos psicoanalista. El goce en el sentido psicoanalítico lacaniano, ¿no es cierto? Bien, que no confunda a las personas como que simplemente que la pasas bien. Bien. Entonces, como les decía, la adicción es un proceso muy complejo porque primero que te da un alivio y un placer temporal breve, ¿no? Dura poco. No es que dura mucho, dura poco. Por eso hay que volver. Y ese alivio puede ser un alivio psicológico, puede ser un alivio emocional, puede ser un alivio fisiológico, por ejemplo, la taquicardia, la opresión en el pecho, ¿no? Es decir, también puede ser una especie como de una especie de salvataje social, de una especie de salvataje espiritual. Hay gente que se adicta a la meditación, a la iglesia, a los grupos, a las sectas. Pero básicamente la característica es que ese acto adictivo se anhela,
se busca, se espera, se necesita, ¿tá? Pero siempre, siempre, siempre una adicción te va a traer consecuencias negativas. Lo que quiero que entiendan es que cualquier acción adictiva y cualquier tipo de dependencia a la larga te trae consecuencias negativas, ¿ok? Y además la persona se niega o no puede renunciar a eso que está haciendo. ¿Bien? Entonces, la consecuencia principal de la adicción son 3 cosas y lo vamos a enumerar. La primera es el alivio del dolor y una cierta producción de placer, pero a corto plazo. La segunda cosa es que el sufrimiento llega tarde o temprano, que sería a largo plazo, pero el sufrimiento llega. Y la tercera cosa de una adicción es que hay imposibilidad de detenerse. Esas son las 3 características que describen clínicamente una adicción. Es una satisfacción a corto plazo, un sufrimiento a largo plazo y la incapacidad de detenerse. ¿Ok? Entonces, si ustedes miran un adicto, si ustedes ven a alguien que va todo el tiempo al bingo y que juega o que hace o que es adicto a la pornografía o a un montón de cosas, lo primero es que se lo juzga de una manera que a veces es errónea, pero se lo juzga y se le echa la culpa como si fueran malas elecciones. Malas elecciones. O si no, también se le dice que es un enfermo que tiene como una especie de enfermedad anormal autoinfligida. Entonces, esto afecta a las leyes, no se sabe cómo penalizar. ¿Qué hago? ¿Reeduco? ¿Encierro? ¿Meto en un psiquiátrico? ¿Medico? No se sabe qué hacer en general en el planeta Tierra, no se sabe qué hacer con las adicciones. Entonces, si vos agarras a cualquiera de esos y les preguntas, ¿y vos por qué caíste en esto? ¿Por qué estás acá? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces así? Si llegaras a tener un momento de intimidad con esa persona te va a contar una vida trágica. Y te va a contar una experiencia infantil fuerte y de maltrato. Bueno, también están otros, pero bueno, estamos hablando de generales. Lo más importante es que la adicción en realidad es una respuesta natural del cerebro, para huir de un punto de tormento. Una respuesta natural del cerebro para huir de un punto de tormento. Porque les aviso que hasta tu propio cerebro larga sustancias cuando a vos te duele algo, larga sustancias para tratar de calmarte el dolor. Tu cerebro te autodroga. Coronita. Gracias. Así que básicamente entiendan que es una huida del punto de tormento. Ahora bien, ¿qué conocemos como comportamientos adictivos? ¿Se acuerdan? ¿Saben? ¿Pueden enumerarlos? Por ejemplo, a ver si me acuerdo doy alguna lista. Por ejemplo, yo tenía una paciente que era adicta a las compras por internet. Y se gastaba no solo todo su sueldo, sino que terminaba pidiendo prestado y era adicta a las compras por internet. Después, por ejemplo, se considera una adicción también los atracones de comida, ¿no? La bulimia y la anorexia tienen una cierta porción de adicción. Después, por ejemplo, otra que se me ocurre es tenía un paciente que hacía deportes extremos. Primero empezó tirándose de parapente y después se fue a no me acuerdo qué país que tenía, no sé si era, y se tiraba con unos trajes para volar.
Ay, Dios mío, yo pienso en la madre, qué susto. Después, por supuesto que hay adicciones a la pornografía, hay adicciones sexuales, a las relaciones sexuales promiscuas y imparables. ¿Tá? Obviamente que están las adicciones a la bebida, a las sustancias, inclusive adicciones a los medicamentos. Acabo de decir al principio que haber tenido una mala vida no te hace caer en la adicción, pero al revés, cuando se estudiaron a todos los adictos, se vieron que habían tenido una mala vida o un maltrato o otra cosa. ¿Entienden? A veces el camino para allá no es exacto y el camino para acá sí es exacto. Entonces, ¿cuántas personas vivieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, terremotos, catástrofes y todo, si no se transforman en adictos? Por eso no estoy diciendo, solo estoy diciendo que cuando vos agarrás un grupo de adictos y los estudias, el 90% tuvieron experiencias de vidas traumáticas. Por lo tanto, hay que entender que cualquiera de las acciones que sean adictivas van a generarte dependencia. ¿Eso está claro? Se podría decir al revés, que cuando uno tiene algún tipo de dependencia es porque tiene algún grado de adicción. Y acá quiero enganchar con el tema de las parejas de narcisistas patológicos que son llamados codependientes. ¿Qué quiere decir codependientes? Primero, viene de colaboración, de estar a la par. Y el que está en una relación con un narcisista patológico sufre una especie de dependencia de esa relación. No la puede terminar. Bien. Es decir, el codependiente de parejas que son parejas tóxicas con trastornos de personalidad y demás, se comportan muchas veces como si fueran adictos. ¿Bien? ¿Cuál sería la droga del codependiente? ¿Cuál es la...? Bueno, yo en mi experiencia me di cuenta que la principal droga que aturde el cerebro del codependiente se llama el autoengaño. El autoengaño. Porque el autoengaño funciona como una especie de cobertura psicológica y es una especie de estrategia de supervivencia. Yo me autoengaño que soy feliz. Yo me autoengaño que con esta pareja que yo voy a poder cambiarlo. Yo me autoengaño de que, bueno, tiene mal carácter, pero en el fondo es bueno. O bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Y me empiezo a autoengañar. El autoengaño funciona en tu cerebro como si fuera una droga. Por lo tanto, lo que quiero que entiendan es que el codependiente básicamente tiene como droga el autoengaño. Y el autoengaño es una estrategia de supervivencia porque, bien, ¿y por qué se parece la codependencia en estas relaciones a cualquier otro tipo de adicción? Es, primero, porque el codependiente jura y rejura, cree erróneamente y a pies juntillas que controlan la situación. No, yo lo dejo cuando quiero. ¿No? Como dicen todos los adictos, si yo quiero lo dejo, minga lo dejas. Entonces, primero, creen que controlan la situación. La segunda cosa que hace el codependiente de las relaciones, sin lugar a dudas, es que o no hace lo que quiere o no puede ver lo que está haciendo. Tiene como una ceguera, ¿no es cierto? Pero, por favor, el codependiente se está autoengañando. El codependiente no se miente a sí mismo. El autoengaño no es que te automentís. No hay que ser muy duros.
no es lo mismo, no es una farsa. El codependiente de una relación tóxica o con un narcisista patológico se cree, pone las manos en el fuego de que pueden sostener esa relación, que pueden esforzarse y hacerlo cambiar, que pueden aguantar, se lo creen como el adicto que vos le decís, pero vos no podés dejar de consumir eso, yo lo dejo cuando quiera. Bien. Entonces, no es una mentira, se autoengañan y ese autoengañan en realidad es porque se creen verdaderamente lo que están diciendo y es un recurso que tiene el cerebro para soportar incluso lo injustificable, las infidelidades, los maltratos, las mentiras, las estafas. Ok, algo te está anestesiando y soportás 20 años, 10 años, 30, 5. Bien. Los codependientes tienen una imposibilidad, no solo emocional, sino que también tienen una imposibilidad física de abandonar. Sienten que se les va el piso si solamente les decís que tienen que terminar con la relación. ¿Por qué? Porque es una especie como de incapacidad que tienen de poder enfrentar la negatividad, ¿cómo se dice? La negatividad. Es decir, no puedo enfrentar la idea de quedarme sola. No puedo sentir que voy a perder esto porque nunca más voy a conseguir una novia o un novio. Hay una especie de mal equilibrio entre la ganancia y la pérdida que se obtiene en la relación y el codependiente piensa siempre que el resultado es una pérdida. Hasta que se separa. ¿Hay alguno de ustedes que se separó? ¿No está mejor? ¿Hay alguien que esté mejor separado? ¿No? Entonces, lo que quiero es que entiendan que las personas que son adictas no creen verdaderamente que exista una clara y posible proceso de liberación de la dependencia. Y además ni siquiera quieren intentar el primer paso. La negatividad es total. ¿Ok? Entonces, como verán, las adicciones, la gran mayoría de las adicciones, son anestesias para el dolor. Bueno, esto es todo por hoy. Es un tema que conmueve muchísimo, afecta a un montón de familias de una manera o de otra, y relacionar entonces todos los tipos posibles de adicciones como consecuencia directa de un trauma primario infantil es una posición que yo adopto como verdadera y posible. Entonces, les agradezco que me hayan acompañado y como siempre saben que está este video y todos los demás aquí en el canal de YouTube, licenciada Nora González, y en Instagram estoy como licenciada Nora González también, pero en TikTok, donde hago los vivos los sábados a las 4 de la tarde, estoy como Nora González 2023. Les pido por favor que me sigan, que se suscriban al canal y que por favor me dejen en los comentarios qué les pareció y si ustedes sienten que tienen algún tipo de dependencia, algún vicio, algún tipo de adicción. Por favor, los comentarios son muy importantes porque la gente de la comunidad que nos sigue lee mucho los comentarios y si ustedes ven hay respuestas para las respuestas. Así que espero que se animen y nos dejen su comentario aquí abajo. Nos vemos el próximo sábado y en el próximo video aquí por YouTube. Hasta luego.